Dejamos este tiempo para el pastor Walter Orantes, que tendrá el mensaje esta mañana titulado Paternidad Responsable. Yo lo iba a llamar a él después, pero ve que me sigue. Y si aplico aquello de que el que me sigue no andará en tinieblas, pues me queda muy grande el sombrero también. El hermano Walter es amigo mío de hace mucho tiempo. Es bautizado, se bautizó allá por los años 83, 1983, en la primera iglesia bautista de San Miguel. 2 o 3 años después el Señor lo llamó para su ministerio y se integró al Instituto Teológico Bautista en Santa Ana, y de ahí estudió del año 86 hasta el año 88, 89, y egresó para cumplir el pastorado. Inmediatamente fue pastor en la primera iglesia bautista de Santa Ana, en copastorado con el misionero Drummond, que pues fue conocido más de alguna vez entre nosotros. Creo que Walter es la primera vez que predica en esta iglesia, aunque tiene una rica trayectoria desde entonces. Fue fundador de la iglesia bautista Shekinah, donde es pastora la hermana Ruth Rodríguez, que conocemos, y además él ha trabajado con instituciones de derechos humanos, especialmente especializado en niños, con Visión Mundial, con Save the Children, Salvemos los Niños. Fue esposo de la hermana Sandra Chacón, que descansa en el Señor ya desde hace algunos años, y con ella procrearon un hijo, Miguelito, que ya no es ningún Miguelito chiquito, sino que es un joven muy activo, buen estudiante. Y yo iba, como no uso manto, no hallaba qué pasarle a él como Elías lo hizo con Eliseo, ¿verdad? Para esta mañana. Yo lo que le iba a pasar es el micrófono, pero ya se lo pasaron. El Señor realmente puso en mi corazón, aprovechando que el hermano Sandoval iba a estar ausente, invitar al hermano Walter a que compartiera el mensaje con nosotros. Así que aquí está el hermano Walter Orantes para predicar la palabra del Señor. Oramos al Señor y lo saludamos para que el Señor lo bendiga a él, a su familia. Gracias. No sé si se me escucha. Sí. Tiene que subirle. ¿Y así? Ahora sí. Muy bien. Gracias hermano Carlos. Es chivo, que bonito que lo presenten a uno así, ¿verdad? Porque solo las cosas buenas dicen de uno también. En nuestro país tenemos días dedicados para casi todo y para muchas profesiones. Yo creo que no existe un día libre en este país que no sea dedicado a algo, ¿verdad? La labor, el atributo o el desempeño de personas, principalmente son los días dedicados en este país. El día en mayo, por eso se dedica un día para reconocer la labor de las madres salvadoreñas. El día de ayer estuvo dedicado para reconocer la labor de los padres salvadoreños. Por eso tomé a bien titular esta reflexión bíblica como paternidad con sabiduría. En sus boletines dice de otra manera, pero aquí es paternidad con sabiduría. Esto de dedicar días especiales para reconocer la labor son exclusivamente la creación de todos los pueblos en América Latina y en otras partes también del mundo. En El Salvador tenemos días dedicados para casi todo y para muchas profesiones. Pero no hay que olvidar que esto de dedicar días es una cuestión cultural. O sea, dicho de otra manera, es una construcción cultural. Cuando se crean estos días, se hace con el propósito de reconocer la labor de las personas.
es a la base una cuestión muy bonita, reconocer eso, reconocer las labores, por ejemplo, de la madre, del padre, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo bueno, es algo constructivo, dedicar un día especial. Pero, ¿qué es cultura? Cultura hay diferentes tipos de definición de cultura, desde que son más abstractas, académicas, pero también hay definiciones de cultura como las más sencillas y mucho más prácticas. Franz Boas es un antropólogo estadounidense que define la cultura como todo aquello que no es naturaleza. Todo lo que no es naturaleza es cultura. Cultura entonces es todo lo que los seres humanos pensamos, cómo hablamos, todo lo que nosotros decimos, producimos, todos los comportamientos nuestros son producto de nuestra cultura. Es así que cómo nos comportamos, cómo nos sentamos, es cultural. Los berrinches son culturales. Los pleitos son culturales también en este país. Todo lo que es cultura se aprende. Todito lo que es cultura se aprende. Por eso, nosotros aprendemos, hasta para pensar aprendemos eso. Para comportarnos aprendemos. Para hablar aprendemos. Para enojarnos lo aprendemos. Nadie nace así, lo aprendemos. A veces yo me pregunto cuántas de las personas que infringen las leyes de tránsito no saben leer y escribir. Todos y todas, ustedes saben que la inmensa mayoría sí sabe leer y escribir. Hasta títulos universitarios tienen. Hasta títulos de posgrado tienen los que infringen las leyes de tránsito. Entonces me pregunto por qué es que se pasa eso. ¿Por qué ocurre eso? Que la gente con doctorados, posgrados, títulos universitarios, infringen la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque lo cultural no depende de los años de escolaridad. Hacer cultura no depende de cuántos años tenga yo en la escuela, en la universidad. No está supeditado a eso. Igualmente produce cultura una persona que tiene 1 año de escolaridad, 20 años de escolaridad, o no tenga ningún día de escolaridad. Lo cultural en nuestro país ha sido construida a través de los años, ha sido enseñada, ha sido edificada por las personas que vivimos en este país. Todos y todas las personas que vivimos en El Salvador somos responsables de producir y reproducir cultura. Todos y todas. No hay nadie que escapa a eso. Nadie puede escapar a eso. Unos tienen la responsabilidad de generar, provocar cultura. Muchos tienen la responsabilidad de reproducir esa cultura aprendida. Voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos en un servicio, en un sepelio, y ya sea que estamos aquí en la iglesia, ¿quién dice si los pies van primero de la persona difunta en el féretro, en la caja? ¿Qué es lo que sale primero? ¿Los pies o la cabeza? Eso lo dice la cultura. No está en la Biblia, no lo vayan a buscar porque nunca está ahí. Yo estuve en una iglesia donde accidentalmente sacaron a la persona difunta con la cabeza por delante y le tuvieron que dar vuelta, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Por qué? Y dijeron algunas cosas ahí, ¿por qué no, verdad? Las pupusas, ¿cómo se deben de comer? ¿Con las manos o con cubiertos? ¿Quién dice eso? La cultura salvadoreña. ¿Quién dice que las mujeres son más sensibles que los hombres? La cultura salvadoreña. ¿Quién dice que los hombres frente a una situación difícil no deben llorar? La cultura.
Hasta canciones hay para eso. La cultura nos exige, nos demanda cierto tipo de comportamientos para sentirnos aceptados. Si obedecemos a la cultura, no pasa nada. Si desobedecemos la cultura, las normas culturales, los aspectos culturales, entonces nos excluyen, nos sentencian, nos demandan o nos castigan. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? La responsabilidad. La responsabilidad es el centro de todo esto. Yo, como ustedes, somos responsables de cumplir la ley o de violarla. Somos responsables de eso. Yo, como ustedes, somos responsables de comportarnos de una manera o de otra manera. Yo, como ustedes, somos responsables de decidir qué hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo, como ustedes, somos responsables de decidir cómo actuar y cómo proceder en nuestra vida. No hay nadie más, solo nosotros. Yo, como ustedes, somos responsables de decidir si obedecemos los valores con los que nos bombardea la cultura salvadoreña o los valores que nos enseña Jesucristo a través de los evangelios. En otras palabras, yo, como ustedes, ¿a quién obedecemos? ¿A la cultura salvadoreña o a Dios? Antes de reflexionar en el pasaje que nos ocupa esta mañana, me gustaría hacer un recuento así muy puntual sobre qué es lo que ha pasado en el capítulo 9 de Marcos, en el capítulo 8 de Marcos, porque todo en la Biblia está estrechamente vinculado, relacionado, y más en los evangelios. Nada de lo que está escrito ahí pueden ustedes tener la plena seguridad que está escrito de manera antojadiza, dispersa, aislada. Todo tiene que ver con algo. El capítulo 8 está vinculado al 9, el 9 y el 8 al 10 y el 10 también al 9. Y eso ustedes lo pueden corroborar después en sus lecturas diarias. ¿Qué es lo que ha pasado en el capítulo 8? Lo primero que ha ocurrido es una alimentación de 4,000 personas. A Jesús le dio compasión dejarlos ir, despacharlos, devolverlos a su casa porque la gente tenía 3 días de estar ahí y no había comido. Entonces le dio compasión y les da de comer. Con unos panes y unos pescaditos, dice el texto, los alimentó. Después de eso, llegan los fariseos para provocarle, para ponerle una trampa a Jesús. Y le piden una señal milagrosa. Eso hay que tener cuidado, de andarle pidiendo señales a Dios, ¿verdad? Porque también los fariseos hacían eso. Y Jesús no responde a eso. Jesús no respondió a esa tentación de los fariseos. Más adelante, Jesús les advierte a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero lamentablemente los discípulos no entendían eso, no entendieron eso. Entonces Jesús les pregunta, ¿por qué hablan de pan? ¿Acaso no entienden? ¿Tienes ojos y no ven? ¿Oídos y no oyen? ¿Cuántas canastas recogieron después que alimenté a los 5,000? ¿Cuántas canastas recogieron después que alimenté a los 4,000? Y termina Jesús esa parte diciéndoles, y aún así no entienden. Del 22 al 26 del capítulo 8, algunas personas llevan a un hombre, en una condición de ceguera. Lo lleva, dice el texto, para que lo toque, o sea, para que lo sane. Jesús lo toma de la mano, lo saca del pueblo, le escupe en los ojos, lo toca y le pregunta que si puede ver. Ustedes conocen bien ese texto, ¿verdad? El hombre lo que dice es que sí, pero no tanto, porque veo a las personas como que fueran árboles caminando. Le vuelve entonces a poner las manos y allí sí el hombre logra ver bien. Y Jesús le advierte, no vayas a entrar al pueblo. Yo me pregunto, ¿por qué le dice eso Jesús?
Más adelante, Jesús, caminando con sus discípulos, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, Pedro le responde, tú eres el Cristo. Jesús entonces ahí les advierte también que no hablen de él con nadie más. Jesús les anuncia que sufrirá, morirá y resucitará al tercer día. Jesús les dice a los discípulos que va a ser rechazado por los sacerdotes, por los ancianos, por los jefes de ese entonces y los maestros de la ley. Morirá y resucitará al tercer día. Pedro, angustiado, lo aparta y lo reprende para que desista de morir. Y Jesús, y aquí parece una parte muy clave para entender a los discípulos, es que Jesús les dice a ellos, tú no piensas, le dice Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, solo en las cosas de los hombres. Y Jesús agrega, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígueme. En el capítulo 9 inicia con el relato de la transfiguración que todos y todas conocemos. Después de eso, Jesús sana a un muchacho que estaba siendo atormentado por un espíritu. Aquí hay una situación donde requiere bastante análisis, pero no es el punto de esta reflexión ahora. Pero aparentemente, el papá del muchacho sí cree en Jesús y los discípulos de Jesús no creen en Jesús. Allí ustedes lo estudian. Luego, finalmente aparece que Jesús anuncia nuevamente su muerte y su resurrección. Los discípulos, dice el texto, que no entendían eso, pero tampoco querían preguntarle a Jesús. Podemos darnos cuenta, hermanos y hermanas, que en estos relatos que Marcos escribe, los escribe con la intención de irnos preparando, de irnos advirtiendo, de irnos preparando para que nosotros podamos descubrir cómo es el actuar de Jesús a través de la historia, cómo es el actuar de Jesús a través del contexto. Y solo me voy a permitir leer nuevamente el texto en Nueva Versión Internacional. Dice, llegaron a Capernaum cuando yo estaba en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando llegaron a Capernaum, nos dice el texto, que Jesús solamente hace una pregunta clara, directa y sencilla. ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Frente a una pregunta como esta se requiere una respuesta honesta, sencilla, transparente. ¿Pero qué hacen los discípulos? No responden, evaden responderle. Yo me pregunto por qué no responden. Se quedaron callados porque habían venido discutiendo quién era el más importante entre ellos. O sea, el primero entre ellos. O sea, el que manda entre ellos. En la mentalidad de los discípulos hay una jerarquía, o sea, una estructura de poder. Todos asumen de que Jesús es el primero. Todos asumen de que Jesús es el que manda. Pero a su muerte, ¿quién es el que va a dirigirles a los demás discípulos? El que los va a mandar a todos. ¿Quién va a ser cuando muera Jesús? Me pregunto de dónde aprendieron los discípulos eso. ¿Quién les enseñó esa estructura de poder a los discípulos? ¿A quién le aprendieron
que es necesario en el reino de Dios o en el movimiento de Jesús que alguien sea más importante que los demás. ¿Quién les enseñó eso a los discípulos? ¿Jesús les enseñó esa forma de pensar? No. No la pueden encontrar ustedes eso. ¿Jesús les enseñó esa estructura de valores? Tampoco. ¿Los discípulos aprendieron esa estructura de valores de Jesús? No, nunca. Entonces, si Jesús no les enseñó eso, ¿de dónde lo aprendieron los discípulos? Los discípulos aprendieron esos valores y por lo tanto esa forma de pensar y por lo tanto esa forma de actuar de su propia cultura. La cultura de la región de Palestina y sus lugares aledaños a Palestina. La cultura les enseñó, y ellos aprendieron, los discípulos, que lo importante es ser el primero y nunca el último. La cultura les enseñó a ellos, y ellos aprendieron que el primero es el más importante, porque es el que tiene el poder. Por eso todos quieren ser el primero. Por eso discutían eso. Si este Jesús se va a morir, ¿quién es el más importante entre ellos después de que Jesús muera? Eso es lo que discutían los discípulos. Los discípulos sí entendieron de que Jesús se iba a morir. Lo que no entendieron es que iba a resucitar el tercer día. Eso no lo entienden. Aún después de la crucifixión no lo entienden. Pero sí entienden de que va a morir. Y por lo tanto discutían a la muerte de Jesús quién va a ser el primero entre nosotros. O sea, el líder de nosotros. O sea, el que nos dirige. O sea, el que tiene el poder. Y Jesús entonces les dice, si uno de ustedes quiere ser el primero, debe ser el último. Y el servidor de todos. Esto seguramente le golpeó a los discípulos. Los ha de haber golpeado en su estructura de entender las cosas, en su estructura de valores, en sus paradigmas se llama eso, en cultura. Es lamentable que los discípulos de Jesús no entendían a Jesús. Tampoco entendían sus enseñanzas. Por eso es que actuaban de esa manera. No le entendían a Jesús porque ellos mantenían lo aprendido por su propia cultura. Los discípulos no entendían a Jesús por la cultura de esa época, no porque Satanás se había metido en ellos. En este aspecto Satanás no tiene nada que ver, es la cultura lo que tiene que ver. Pero lo más lamentable es que aún ahora esas palabras de Jesús nos pueden golpear, porque aún mantenemos esa estructura de valores, esa forma de pensar y esa forma de actuar. Muchas personas en la actualidad solamente quieren ser los primeros, porque piensan que ser el primero es lo mejor, porque la cultura está hecha de esa manera, la cultura salvadoreña. ¿De dónde hemos aprendido eso nosotros? De la cultura salvadoreña. La cultura salvadoreña nos bombardea, nos exige, nos demanda ser el primero entre los demás. El destacado entre los demás, siempre. Nadie quiere estar en segundo lugar, porque los segundos lugares, los terceros lugares, peor los últimos lugares, nadie se acuerda de ellos. Nadie. Ya no hay premio para ellos. Solo se premian los primeros lugares, los segundos y los terceros. De ahí para allá, somos del montón, ¿verdad? En esta cultura en que vivimos. Y Jesús también nos dice a nosotros, si uno de nosotros quiere ser el primero, debe ser el último. De todos, no de algunos, de todos, y el servidor de todos.
No hay escapatoria de eso. No hay, por más que le busquemos, no hay escape. ¿Por qué? Porque Jesús, hemos confesado todos y todas que Jesús es nuestro Señor y Salvador, a quien obedecemos, o deberíamos de obedecer. Pero Jesús no se queda ahí, sino que va mucho más allá todavía. Llama a un niño, lo coloca en medio, lo abraza. En algunas versiones dice que lo carga, lo chinea. Ese acto es contra la cultura de esa época. Y lo chinea y le dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino también al que me envió. Jesús coloca al niño en una horizontalidad. Niño, Jesús, Dios. Esto es sumamente curioso, porque el que recibe en el nombre de Jesús a un niño o a una niña, lo recibe a Él. Y el que lo recibe a Él, recibe a Dios. Igualmente los ha de haber golpeado a los discípulos. A veces no aparece eso en la Biblia, pero son golpes contundentes lo que aparece ahí. Un golpe a su forma de pensar de los discípulos. Un golpe a la forma de tratar a las personas de los discípulos. Y por lo tanto un golpe a la forma de actuar de sus discípulos. Los niños, y peor las niñas en esa época, eran de tercera y cuarta categoría, según la estructura sociocultural de la época. Primero era el hombre, la mujer, y la mujer sí tenía un hombre a la par, porque la mujer soltera tampoco, ¿verdad? Podía entrar más abajo todavía. Y luego venían los niños y luego las niñas. Cuando Jesús hace eso, con su accionar, está rompiendo esa estructura de forma de tratar a la gente. No es lo mismo cómo tratan a las niñez en Palestina que cómo va a ser en el reino de Dios. No puede ser igual. Jesús entonces rompe eso. Esto significa que recibir a un niño, recibir a una niña, es como recibir a Jesús, con todo el respeto que Jesús se merece, con todo el respeto y la dignidad de que Jesús se merece, y con todo el amor que Jesús se merece también. Ahora, la pregunta es, nosotros y nosotros, ¿cómo hacemos con eso? Jesús les ha enseñado a los discípulos una serie de cosas, pero ellos siguen fielmente comportándose como la cultura de esa época les dicta. Siguen siendo discípulos, los discípulos, siguen siendo discípulos de su propia cultura, pero no de Jesús. Siguen la cultura de su región donde viven, pero siguen los valores, pero no siguen los valores del reino de Dios que les ha enseñado Jesús hasta ese momento. Cuando actualmente escuchamos comentarios como los hombres no debemos de llorar, los hombres debemos mantenernos firmes, duros, estoicos, insensibles, a pesar de que todo alrededor se esté cayendo. Cuando escuchamos nosotros decir de que los hombres debemos de esconder nuestros sentimientos, es porque muchos hombres pensamos de la manera esta, porque creemos que así cumplimos con el rol de ser hombres, de ser padres. Cuando escuchamos entonces de que los hombres somos enojados, iracundos, intransigentes, tercos, nada cariñosos, mejor. ¿Por qué? Porque así creemos que cumplimos con el rol de ser hombre, de ser padre. Y olvidamos que Jesús lloró en público cuando le dijeron que su amigo había muerto. Lloró en público cuando vio el sufrimiento de la gente. Lloró en público cuando vio la terquedad de la gente. Tuvo compasión de la gente. Jesús
tuvo compasión de la gente y no pudo enviarlos sin comer. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de aquella mujer que se le había muerto su hijo, toca el cadáver del hijo de la señora y lo devuelve a la vida. Se compara con una gallina que bajo sus alas esconde a sus pollitos para protegerlos, para abrigarlos. Toma un niño, lo chinea y se compara con ese niño. Jesús demuestra que es amoroso, sensible al dolor y la necesidad de la gente. Es también compasivo y misericordioso, como Dios mismo. Jesús es igual que Dios. Hermanos y hermanas, la cultura salvadoreña nos enseña unas cosas, pero Jesús nos enseñó otras cosas a través de la cultura del reino de Dios. La cultura salvadoreña nos bombardea un modelo de ser hombre y de ser padre. La cultura del reino de Dios nos propone un modelo de ser hombre y ser padre. La cultura salvadoreña la aprendemos desde que nacemos, a través de la familia en primera instancia, la escuela, la calle, entre otros lugares. La cultura del reino de Dios la aprendemos acá, en la iglesia, cuando hacemos nuestra profesión de fe y de compromiso al Señor, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador nuestro. Ahí empezamos nuestro proceso de aprender la cultura del reino de Dios. La cultura salvadoreña nos impone un modelo de ser hombre y ser padre que debe ser insensible, terco, mandón, celoso, inseguro, gritón, enojado, intransigente, machista, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura del reino de Dios nos propone un modelo de ser hombre, padre, sensible, solidario, pacífico, compasivo, muy sabio, servidor de la gente, humilde, alegre sobre todas las cosas, dado al diálogo y muy feliz. Lean los evangelios y se darán cuenta. Hermanos y hermanas, ¿a quién vamos a seguir nosotros y nosotras hoy? ¿A la cultura salvadoreña o la cultura del reino de Dios? Es decisión nuestra, es responsabilidad nuestra. ¿De quién somos discípulos y discípulas? ¿De la cultura salvadoreña o de nuestro Señor Jesucristo? Amén.